Buenos días, mi nombre es Salvador y hoy les voy a hablar del tema de trasplante. El trasplante es uno de los avances más importantes de la medicina moderna porque representa no solo una técnica quirúrgica compleja, sino también un manejo integral que involucra inmunología, ética, farmacología y seguimiento a largo plazo. A lo largo de las diapositivas les hablaré de los siguientes puntos: la definición, su historia, los tipos de trasplante, tipo donador, tipo donación, tipos de rechazo y la inmunosupresión farmacológica. Comencemos con la historia, no, con la definición, perdón. El trasplante es un procedimiento en el cual un órgano, tejido o un conjunto de células se transfiere desde un donador hacia un receptor, con el objetivo de reemplazar una función perdida o alterada. Es importante entender que el trasplante no es simplemente cambiar un órgano, implica restablecer una función vital que ya no puede mantenerse por medios convencionales. Por ejemplo, en la insuficiencia renal terminal, la diálisis sustituye parcialmente la función renal, pero no reemplaza completamente su función endocrina ni metabólica. Ahora, pasando a la historia. Para entender el trasplante moderno debemos revisar sus antecedentes, comenzando con injertos experimentales en el siglo XVI y XVII. En Europa se realizaron injertos cutáneos experimentales, sin embargo estos fracasaron a largo plazo porque en ese momento no se comprendía el fenómeno del rechazo inmunológico. Pasando a 1902, este es un punto clave, ya que fue el desarrollo de las técnicas de anastomosis vascular por Alexis Carrel. Esto permitió unir vasos sanguíneos con precisión, lo cual es indispensable para un órgano trasplantado recibe irrigación adecuada. Pasando a 1933. En este año se realizó el primer intento de trasplante renal humano en Ucrania. El procedimiento fracasó debido al rechazo inmunológico, aunque en ese momento todavía no se comprendía completamente el mecanismo. Pasando a 1954. En este año, Joseph Murray realizó el primer trasplante renal exitoso entre gemelos monocigotos. En este caso fue crucial porque demostró que el problema principal no era quirúrgico, sino inmunológico. Al ser genéticamente idénticos, no hubo rechazo. Eh, Pasando a 1960. En esta década se introducen fármacos como azatioprina y corticoides, permitiendo los primeros trasplantes hepáticos y cardíacos. En 1980, la introducción de la ciclosporina marcó un antes y un después, porque aumentó significativamente la supervivencia del injerto. Después de los años 90 hasta el siglo XXI, los avances en compatibilidad, eh, inmunosupresores más selectivos y mejoras quirúrgicas han convertido el trasplante en un tratamiento estándar. Hoy en día incluso se realizan trasplantes multiorgánicos y trasplantes de tejidos compuestos como cara y manos. Que, hablando de trasplantes, pasemos a los tipos de trasplantes que hay. Estos se clasifican según la relación genética entre el dador y el receptor, comenzando con el autotrasplante. Este es en el que el donador y el receptor son la misma persona, por ejemplo, injertos de piel en pacientes quemados o trasplantes de médula ósea autólogos. Aquí no existe ningún riesgo de rechazo inmunológico porque el tejido es propio. Pasando a los isotrasplantes. Esto ocurre entre individuos genéticamente idénticos como gemelos monocigotos, como los ya mencionados antes. El riesgo de rechazo es mínimo o inexistente. Pasando al tercer tipo, allotrasplante. Es el más frecuente en la práctica clínica. Ocurre entre individuos de la misma especie, pero genéticamente diferentes. Por ejemplo, un trasplante renal entre personas no emparentadas. Aquí sí puede existir un riesgo de rechazo, por lo que requiere inmunosupresión. Y por último, el xenotrasplante es el trasplante entre especies diferentes. Actualmente se investiga xenotrasplantes de órganos porcinos modificados genéticamente. El xenotrasplante representa una posible solución futura a la escasez de órganos, aunque todavía enfrenta grandes desafíos inmunológicos y éticos. Y pasando al siguiente punto, tipos de donador. El donador vivo es una persona que decide donar un órgano o parte de él mientras continúa con vida. Ese tipo de donación es posible cuando el órgano es par o cuando el órgano puede regenerarse parcialmente, como ocurre con el riñón o el hígado. Sin embargo, no cualquier persona puede donar. Se requiere una evaluación médica completa, psicológica y ética para garantizar que el procedimiento no comprometa la salud del donador y que la decisión sea voluntaria. Además, debe existir compatibilidad inmunológica adecuada para disminuir el riesgo de rechazo. Pasando al otro tipo de donador, el donador fallecido. El donador fallecido es una persona que ha sido declarada legalmente muerta y previamente ésta expresó su consentimiento por donar órganos. La mayoría de los trasplantes a nivel mundial provienen de donadores fallecidos.
Generalmente se trata de pacientes con muerte encefálica en quienes se mantiene la circulación artificialmente para preservar los órganos. La donación cadavérica permite obtener múltiples órganos como riñones, hígado, corazón, pulmones y páncreas. Ahora pasando a los tipos de rechazo. Uno de los principales retos del trasplante es el rechazo, que es la respuesta inmunológica del receptor contra el órgano del trasplantado. Por ejemplo, el rechazo hiperagudo, ocurre en minutos u horas después del trasplante. Se debe a la presencia de anticuerpos preformados en el receptor contra antígenos del donador. Esos anticuerpos activan el complemento, producen trombosis vascular y necrosis rápida del injerto. Hoy en día es poco frecuente gracias a las pruebas de compatibilidad previas. Pasando al rechazo agudo, aparece días o semanas o incluso meses después. Puede ser celular, mediado por linfocitos T, o humoral, mediado por anticuerpos. En el rechazo celular, los linfocitos T infiltran el órgano y causan inflamación directa en el humoral. Los anticuerpos dañan principalmente a la vasculatura del injerto. Ese tipo suele ser reversible si se detecta a tiempo. Y pasando al rechazo crónico. El rechazo crónico aparece más o menos meses o años después. Se caracteriza por daño progresivo, fibrosis y pérdida lenta de la función del órgano. Es la principal causa de pérdida tardía del injerto y generalmente no es reversible. Ahora, ¿qué pasa si se rechaza? Vamos a hablar de eso justo en esta diapositiva, en rescate ante el rechazo. Cuando ocurre un episodio de rechazo, se implementan medidas de rescate terapéutico. Por ejemplo, en el rechazo celular, el objetivo es frenar la actividad de los linfocitos T. En primera línea, se utilizan pulsos de corticoides intravenosos como metilprednisolona. En segunda línea, si no responde a la primera, se emplean anticuerpos depresores de linfocitos T como la antitiomocitoglobulina. En pocas palabras, apagamos las células T. Pasando al humoral. En el rechazo humoral el problema son los anticuerpos. De primera línea se realiza plasmaferesis para eliminar anticuerpos circulantes. En segunda se administra inmunoglobulina intravenosa para modular la respuesta inmune. En algunos casos se usan rituximab para disminuir la producción de nuevos anticuerpos. En resumen, aquí el objetivo es quitar los anticuerpos y evitar que se siga produciendo. Ahora pasando a hablar de lo que considero lo más importante, la inmunodepresión farmacológica. Esta se divide en dos fases principales, inducción y sostén. Es una fase inicial intensa en la que se administran medicamentos potentes durante o inmediatamente después del trasplante. El objetivo es suprimir de manera rápida y profunda la respuesta inmunológica cuando el riesgo de rechazo es mayor. Por parte del sostén, es el tratamiento crónico que el paciente continuará de por vida. Su objetivo es mantener el sistema inmune en un nivel controlado, evitando rechazo, pero minimizando efectos adversos. Y pasando a los fármacos. Tenemos los corticoides. Estos disminuyen la inflamación y suprimen la activación inmunológica general. Después tenemos la azatioprina. Esta inhibe la proliferación de linfocitos al interferir con la síntesis de ADN. También tenemos los micofenolato. Estos inhiben la proliferación de linfocitos T y B, bloqueando la síntesis de purinas. También tenemos la ciclosporina. Esta inhibe la activación del linfocito T al bloquear la calcineurina. También tenemos los tacrolimus, similar a la ciclosporina, pero más potente, inhibe activación de células T. También tenemos la sirolimus. Esta inhibe la proliferación celular al bloquear la vía mTOR. Por otra parte tenemos la basilixiamab. Es un anticuerpo monoclonal que bloquea el receptor de inmunoglobulina 2 en linfocitos T. También tenemos la timoglobulina. Esta lesiona linfocitos T circulantes. Y por último la belatacep. Esta bloquea la señal de coestimulación necesaria para activar linfocitos T. Y pasando a la valoración. Antes de realizar un trasplante, el paciente debe someterse a una valoración integral muy estricta
Esto es fundamental porque no todos los pacientes con falla orgánica terminal son candidatos inmediatos para trasplante. Comenzando con la valoración médica, esta tiene como objetivo determinar si el paciente realmente necesita el trasplante y si puede tolerarlo. Esto incluye evaluación de la enfermedad de base, gravedad de la insuficiencia orgánica, pronóstico sin trasplante, presencia de comorbilidades como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovascular o infecciones activas. Por ejemplo, en un trasplante de insuficiencia renal terminal se evalúa el tiempo en diálisis, complicaciones metabólicas y calidad de vida. Por parte de estudios laboratorios, se realizan estudios inmunológicos para evaluar compatibilidad entre donador y receptor. Eh, por ejemplo, el grupo sanguíneo, la tipificación HLA, la prueba cruzada, la detección de anticuerpos preformados. Esto es esencial para disminuir el riesgo de rechazo hiperagudo. Dado que el trasplante es una cirugía mayor, es indispensable evaluar la función cardíaca. En estas se evalúa un electrocardiograma, un ecocardiograma, pruebas de esfuerzo si llega a ser necesario. Por ejemplo, muchos pacientes con enfermedad renal o hepática tienen alto riesgo cardiovascular. Pasando a una valoración psicológica y social, el trasplante no es solo un procedimiento quirúrgico, es un tratamiento de por vida, ya que esto incluye capacidad de adherencia al tratamiento, red de apoyo familiar, estabilidad emocional y ausencia de abuso activo de sustancias. Un paciente que no sea adherente a la inmunosupresión tiene alto riesgo de perder el injerto. Pasando a la valoración quirúrgica, el equipo quirúrgico evalúa la viabilidad técnica del procedimiento. En esto incluimos la anatomía vascular, cirugías previas, estado nutricional o riesgo anestésico. Y pasando a las indicaciones, las indicaciones del trasplante dependen del órgano, pero en general se realiza cuando existe falla orgánica irreversible y el tratamiento médico ya no es suficiente. Por ejemplo, en el riñón, en la insuficiencia renal crónica terminal, en el hígado, en la cirrosis avanzada, falla hepática aguda o hepatopatía terminal. En el corazón, con insuficiencia cardíaca avanzada, refractaria a tratamiento. En el pulmón, la fibrosis pulmonar, EPOC avanzado, hipertensión pulmonar severa. El trasplante no es la primera opción terapéutica. Se indica cuando todas las alternativas médicas ya han fallado y el pronóstico sin trasplante es bastante limitado. Pasando a las contraindicaciones, así como ya hemos mencionado las indicaciones, me gustaría comenzar con las contraindicaciones. Estas son condiciones en las que el trasplante no debe realizarse, por ejemplo, una infección activa no controlada, cáncer activo, falla multiorgánica irreversible, incapacidad para adherirse al tratamiento. Realizar un trasplante en estas condiciones compromete la supervivencia del paciente y del injerto. Son situaciones que deben evaluarse individualmente, por ejemplo, la edad, una obesidad severa, una enfermedad cardiovascular significativa o una historia reciente de neoplasia tratada. No es necesariamente excluyen a pacientes, pero requieren valoración multidisciplinaria. En conclusión, el trasplante representa uno de los mayores logros a la medicina moderna. Sin embargo, su éxito depende no solo de cirugía, sino de una adecuada selección del paciente, control inmunológico estricto y seguimiento a largo plazo. El equilibrio entre evitar el rechazo y prevenir infecciones es el verdadero reto clínico.